Tengo 83 años y durante más de 6 décadas fui el hombre más respetado de la judería de Córdoba, el maestro que le explicaba el hebreo antiguo incluso a los propios rabinos. Mi padre sobrevivió a Auschwitz para que yo cuidara cada letra de la Torá, pero me volví un hombre tan rígido que terminé usando el libro sagrado para romperle la vida a la gente que más quería. En el invierno de 1982 le cerré los rollos de la ley en los dedos a un joven que era como mi propio hijo solo porque me hizo una pregunta que me dio mucho miedo responder. Pasé 40 años convencido de que mi orgullo me salvaría, pero ahora, en esta cama de hospital rodeado de este olor a desinfectante, he descubierto que el pasaje de Zacarías que siempre intenté ignorar contenía una verdad que me quemó los ojos. El Dios al que yo decía defender fue el mismo al que yo... No me escuchen pensando que soy un hombre bueno. No lo soy. Usé la Biblia como si fuera un martillo para romperle la vida a la gente que más quería. Hace mucho tiempo, en 1982, hubo un joven llamado Daniel. Él era como el hijo que nunca tuve, pero yo preferí mi orgullo a su corazón. Le cerré el libro sagrado en la cara y lo eché a la calle solo porque hizo una pregunta que me dio miedo. Lo llamé traidor y lo condené al silencio. Lo que nadie sabe y lo que me está quemando mientras escucho el pitido de estas máquinas de hospital es que la verdad que él buscaba estaba escrita justo delante de mis ojos. Me tomó 40 años entender que yo era el que estaba muerto. Diré la verdad. Yo no era un hombre cualquiera en la judería de Córdoba. Mi casa siempre olía a papel viejo y a ese café fuerte que tomaba para quedarme despierto estudiando. Los rabinos más importantes golpeaban mi puerta cuando no encontraban una respuesta en los libros. Me sentaba en mi sillón de cuero gastado y les explicaba la gramática del hebreo como si yo hubiera inventado el idioma. Me sentía poderoso porque conocía cada tilde y cada punto de la ley. Mi padre, desde los campos de Polonia, me dijo una vez que las letras eran nuestro único refugio. Y yo me lo creí tanto que convertí mi biblioteca en una fortaleza donde nadie podía entrar sin mi permiso. Era el guardián de un tesoro antiguo. Me sentía el rey de ese mundo de papel. En mi mundo no había lugar para las dudas ni para los sentimientos. La fe era una cuenta matemática que siempre tenía que dar exacto. Si alguien flaqueaba, yo estaba ahí para recordarle que nuestra sangre exigía obediencia ciega. Mi esposa, una mujer silenciosa que aguantó mi mal humor durante décadas, sabía que en la cena no se hablaba de otra cosa que no fueran los preceptos. Yo gobernaba mi mesa y mi comunidad con una vara de hierro, convencido de que la rigidez era la única forma de honrar a los que murieron. No me importaba si mis palabras herían, porque pensaba que la verdad era fría y cortante como un cuchillo de carnicero. Mi orgullo crecía con cada página que memorizaba. Era un hombre de piedra en un templo de piedra. No había espacio para el amor, solo para el deber. Pero una noche, hace muchísimos años, algo se rompió dentro de esa seguridad mía. Estaba solo, repasando unos rollos antiguos de los profetas, buscando un error de copia para demostrar mi sabiduría. Entonces mis ojos cayeron en un pasaje de Zacarías que nunca me había gustado. Decía algo sobre mirar a alguien que había sido traspasado, como si Dios mismo tuviera una herida abierta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno cordobés. Cerré el libro de golpe con tanta fuerza que levanté polvo de la mesa. Me dije que era una mala traducción, un error de algún escriba distraído que no sabía lo que hacía. Me levanté y me serví un poco de agua. Aquellas letras me quemaban la mirada, pero las ignoré. Seguí viviendo en mi mentira.
En mi barrio de Córdoba, la vida era como un reloj que nunca se atrasaba. No necesitábamos mirar hacia afuera porque lo teníamos todo allí, nuestras tiendas, nuestra escuela y nuestra fe. Ser parte de la comunidad era como llevar una armadura pesada que te protegía del mundo, pero que tampoco te dejaba correr. Si alguien caminaba por la calle un sábado, todos sabían quién era y a dónde iba. Las reglas no eran leyes escritas en un papel, eran el aire que respirábamos desde que nacíamos hasta que nos moríamos. Estábamos orgullosos de ser diferentes, de no mezclarnos, de ser los que siempre resistían. Si mi relato te está haciendo pensar en tu propia vida o en tu fe, te pido que te suscribas y compartas esto. Me ayuda mucho saber que no hablo solo. Deja un comentario si alguna vez te sentiste encerrado. La sinagoga de la calle Alvear era mi segundo hogar. Ese edificio de piedra fría conocía todos mis secretos y mis pasos. Me gustaba llegar temprano, cuando el sol apenas entraba por los cristales y dibujaba manchas de colores en los bancos de madera gastada por el uso. El silencio de ese lugar no era un silencio tranquilo, era un silencio que vigilaba cada movimiento. Los muros parecían decirnos que fuera de allí solo había oscuridad y mucho peligro. Yo caminaba por esos pasillos sintiéndome el dueño de la verdad absoluta, saludando a los vecinos que bajaban la cabeza al verme pasar. Era una vida cómoda porque no había que elegir nada importante. Todo estaba decidido por los viejos que vinieron antes que nosotros. Yo miraba el mundo desde mi ventana y creía que estaba a salvo. En 1982, Daniel Brenner era el joven más brillante de mis clases. Tenía 22 años y unos ojos claros que siempre buscaban algo más profundo en el papel. Yo lo quería como al hijo que nunca tuve, pero mi orgullo era más grande que mi afecto. Aquella noche llovía con fuerza sobre el techo de chapa de la biblioteca y el olor a papel viejo era muy intenso. Daniel se movía inquieto en su silla de madera, esa que siempre chirriaba cuando alguien se sentaba. Estábamos estudiando el libro de Isaías, analizando cada letra con la lupa. Yo me sentía como un rey en mi trono de cuero, disfrutando de cómo los demás me miraban con respeto absoluto. No sabía que estaba a punto de usar la palabra de Dios para cometer un crimen imperdonable contra un alma inocente. Daniel señaló un versículo y me miró con miedo. «Maestro, ¿por qué aquí dice doncella y no virgen?», preguntó en voz baja. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Sentí que mi autoridad se tambaleaba delante de todos los estudiantes. En lugar de explicarle con paciencia, dejé que la rabia me nublara el juicio por completo. Me levanté despacio, apoyando mis manos nudosas sobre la mesa de roble. «Eres un traidor a la sangre de tu abuelo», le grité mientras el corazón me golpeaba el pecho. Daniel bajó la mirada y vi cómo le temblaba el labio inferior, como si fuera un niño pequeño. «Solo quiero entender», dijo él con un hilo de voz que apenas se oía. Yo no escuché su dolor, solo escuché mi propia soberbia herida. Agarré el rollo pesado de la Torá y lo cerré de golpe sobre sus dedos, justo cuando él intentaba señalar el texto. El ruido del cuero contra la madera sonó como un disparo en la habitación vacía. Daniel retiró las manos rápido, con el rostro pálido como la cera de una vela. «No vuelvas a tocar un libro sagrado hasta que limpies tu lengua de esa suciedad», le ordené con una frialdad que todavía me hiela los huesos. Él se levantó sin decir nada, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta bajo la lluvia. Lo vi marchar con los hombros hundidos, desapareciendo en la oscuridad de la calle Alvear. Esa fue la última vez que le hablé como a un ser humano. Yo pensaba que estaba protegiendo la verdad. Él se fue para siempre.
Daniel no era mi hijo de sangre, pero yo lo quería más que a cualquier sobrino o pariente. Él tenía una forma de inclinar la cabeza sobre los libros que me recordaba a mi propio padre. Cuando lo eché aquella noche, el silencio que quedó en mi biblioteca fue distinto a cualquier otro. Mi esposa, Sara, puso un plato más en la mesa durante semanas, por pura costumbre, y yo me quedaba mirando ese sitio vacío sin decir nada. Daniel solía sentarse a mi derecha y siempre dejaba una mancha de tinta en el mantel porque escribía con mucha prisa. Ver ese mantel limpio, sin sus manchas y sin sus preguntas, empezó a dolerme de una forma que no sabía explicar. Me sentía muy solo, aunque mi casa estuviera llena de gente que venía a pedirme consejos sobre la ley. Recuerdo un detalle pequeño que me persiguió durante años. Daniel tenía la costumbre de rascarse la punta de la nariz con el dedo índice cuando encontraba un pasaje que le resultaba difícil de entender. Era un gesto nervioso, casi infantil, que me hacía sonreír por dentro, aunque yo nunca se lo decía para no perder mi postura de maestro serio. Después de que se fue, me encontré a mí mismo buscando ese gesto en otros alumnos, pero nadie lo hacía igual. Pasaron los inviernos y me enteré por un vecino que Daniel se había ido lejos, a Israel, y que se había unido a esos que creen en el hombre de la cruz. Mi orgullo se volvió de piedra. Borré su nombre de mis registros y prohibí que se hablara de él en mi presencia. Fue una decisión estúpida. Durante 40 años no supe nada de sus alegrías ni de sus penas. No estuve cuando se casó ni cuando nacieron sus hijos, si es que los tuvo. Me perdí ver cómo su barba se ponía blanca y cómo sus manos se hacían nudosas como las mías. A veces, cuando caminaba por el centro de Córdoba y veía a un joven de espaldas con una carpeta, el corazón me daba un vuelco. Pensaba que era él, que volvía para decirme que me perdonaba o para hacerme otra pregunta, pero nunca era Daniel. El vacío que dejó en mi estantería, junto a los tratados de los profetas, se llenó de polvo y de un frío que ninguna estufa podía quitar. Yo tenía toda la razón del mundo, o eso creía, pero mi casa se quedó vacía de verdad. Sara se fue y me quedé solo con mis estantes. El silencio pesaba más que los libros. Un martes, limpiando el polvo de un rincón que nadie tocaba, apareció aquel sobre amarillento. Era la carta de Daniel, la que nunca abrí por puro orgullo. La caligrafía era rápida, nerviosa, igual que sus manchas de tinta en el mantel. Me senté en mi sillón de cuero, ese donde tantas veces lo humillé, y por fin rompí el papel. No había insultos, solo una pregunta. Maestro, ¿ha leído usted a Zacarías sin las notas al margen? Sentí un frío que me recorrió la espalda. Dejé la carta sobre la mesa y busqué mi ejemplar más viejo del Tanaj. Mis ojos ya no veían bien, pero el corazón me latía con una fuerza que me asustaba mucho. Llegué al capítulo 12 de Zacarías. Mis dedos acariciaron el pergamino frío. Leí las palabras en hebreo, despacio, como si fuera la primera vez. Y mirarán hacia mí a quien traspasaron. Me detuve en ese mí. Era Dios el que hablaba. No era un error de copia ni una mala traducción. El texto original decía que lo habíamos herido a él, que le habíamos abierto la carne. Mi mente de experto buscó una salida, una regla que lo explicara todo, pero no había nada. La lógica que construí durante 60 años se vino abajo. Me caí de rodillas entre mis estanterías. El aire de la biblioteca me quemaba los pulmones. Estaba llorando como un niño perdido. Mi cuarto lleno de libros era ahora mi cárcel. Entendí que Dios tenía la razón y yo no. Pronuncié su nombre en voz alta por primera vez en mi vida. Jesús. El nombre que mi padre me prohibió decir se sentía caliente en mi boca, como un trozo de pan recién horneado.
No había más sombras en la habitación. Agarré el teléfono con las manos temblando y busqué el número que Daniel dejó en aquella carta vieja. El tono de llamada sonó 3 veces. Fue el tiempo más largo de mi vejez. ¿Sí? Dijo una voz cansada desde el otro lado del mundo. Era él. Daniel, dije yo con un nudo en la garganta. ¿Quién es? Preguntó él. Soy Abraham, Daniel, perdóname, estaba ciego. El silencio que siguió no fue frío, fue un abrazo. Mi biblioteca ya no era un lugar de mando, era un suelo para pedir perdón. Pero el tiempo se me estaba acabando. Ahora estoy aquí, en esta cama de hospital, oyendo el ruido constante de máquinas. No tengo mis miles de libros ni mi sillón de cuero, pero tengo una paz que nunca encontré en la gramática. Daniel me llamó ayer desde Israel. Hablamos durante 1 hora y lloramos juntos como 2 niños. Él me perdonó, pero eso no borra los 40 años que perdí de su vida. Ese es el peso que me llevaré a la tumba, saber que tuve la verdad en mis manos y la usé para herir a quien más quería. Jesús no es una tilde en un pergamino, es una persona que me abrazó cuando yo era puro hueso y soberbia. La luz entra y ya no me asusta. Estoy listo para irme, porque al fin conozco al dueño de las letras. Si usted me está escuchando y tiene algún cargo en su comunidad, míreme. No cometa mi error. No use la Biblia para levantar muros ni para romperle el corazón a la gente que viene con preguntas. Si usted echó a un hijo, a un amigo o a un alumno porque no encajaba en sus reglas, búsquelo hoy. No espere a estar en esta cama para darse cuenta de que el orgullo no sirve cuando el cuerpo se apaga. Llame a esa persona ahora. Pida perdón, aunque crea que tiene la razón. Yo pasé 60 años creyéndome el más sabio y terminé siendo el más pobre. No muera con las manos llenas de libros y el alma vacía de personas. Mire al traspasado y deje de herir a los demás. No espere a que sea tarde.